Es muy necesario. Muy, muy, muy necesario entender ese yo soy claramente. Entendiendo ese yo soy, créame que la identidad va a ser tremenda para cada uno de nosotros y es lo que realmente libera. Eso fue lo que le dijo el Señor a Moisés cuando le dijo, vaya y libere mi pueblo en Egipto. Y si preguntan, dígales que yo soy. Entonces, cuando uno empieza esa expresión, porque él no dijo, dígales que el Dios de este siglo, el que creó todo, se llama yo soy. No, mire que la expresión cuando usted lee Éxodo es muy cortante y es muy, muy rara. Uno dice, pero ¿por qué utilizo esa expresión? Dígales que yo soy. Entonces, uno se queda pensando en eso y uno dice, y para mí hoy, si usted no sabe usted quién es, usted puede que lo sepa, lo haya oído. Tal vez hemos escuchado tantísimos versículos, pero mientras eso no lo interioricemos y realmente sea una verdad absoluta para mí, voy a seguir esclavo. Por eso cuando él dice echa la esclava, la única manera de echar la esclava, ¿cómo es? Con la verdad, la verdad. Bueno, hay una frase demasiado importante que hoy vamos a resaltar y va a ser el eje central de lo que vamos a ver. Dice, el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir. Entonces vamos a leer Juan 10. Andicita, me pones la primera, por favor. Yo soy la puerta. Y el Señor dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo quiero hacerles una pregunta. Cuando usted piensa en una puerta, ¿qué se le viene a su cabeza? Que por ahí voy a entrar, a ese lugar. Ok, ¿qué más? Que detrás de ella hay algo interesante, algo que no conozco. Ok. Va a haber un cambio. Va a haber un cambio. ¿Qué más? Voy a salir de algo. ¿Puedo salir? Oportunidad. Oportunidad, me gusta esa frase. Listo. También si está delimitado por una puerta es porque es algo privado, ¿no? O sea, es algo que está contenido. Gracias. Restringe. Y eso es justamente lo que vamos a ver. Cómo el Señor puede ser una puerta que restringe, pero otra que abre para otros. Para muchos no hay paso. Para otros todo el paso. Y mire esto. Vamos a empezar con Juan 13. ¿Alguien que quiera leer? Jenny. Alguien que se anime, por favor, quiera leer. Jenny. Señor. También dice, yo soy la puerta, y cuando uno piensa en esa frase es que hay mucha esperanza, porque no dice soy una de las puertas, sino soy la puerta, y eso me genera un poco más de tranquilidad de saber que no tengo que buscar y buscar y buscar, sino que está ahí frente a mí. Sí, y fíjense que es que una puerta de todas maneras es un elemento que él permite el acceso, como estábamos diciendo, o lo cierra, ¿cierto? A un espacio que sea. Y su función principal, dijéramos, es comunicar un espacio con otro, ¿cierto? Pero hay una puerta que me dice muchas cosas. Tal vez la puedo tocar y me abren, tal vez no, pero también me limita, ¿cierto? Digo, no, pues no la puedo traspasar si no me abre. Podríamos decir que también puede ser un camino, o sea, abre un camino, ¿no? Bueno, creo que son muchísimas cosas, pero es bastante interesante ver por qué el Señor utiliza esa expresión, yo soy la puerta, pero tiene un sentido impresionante. Entonces, por favor, como le estaba diciendo hace un rato, conecte todo lo que hemos hablado y escuche esta lectura muy atentamente, porque hay tanta cosa y tanta riqueza que es supremamente importante, porque estábamos diciendo ahorita, qué bueno, decía Yoba, pues uno dice, uno busca a los enemigos fuera, ¿cierto? Y uno está diciendo, es que aquel me causa, es que este me hace y ese me hace sentir aquello, y es que esto y es que lo otro, ¿cierto? Pero la Escritura dice claramente que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra esas potestades, ¿cierto? Y entonces cuando nos dicen, pues es Satanás el que me hace hacer todo, usted dice, ¡ay, qué alivio! Siempre hay un culpable, ¿cierto? Pero hoy vamos a ver cómo es que opera. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir la Escritura y por qué el Señor dice, yo soy la puerta, ¿cierto? Y por eso les decía, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Sino, ¿qué implica sino? Un cambio. Como una delimitación de ciertas actividades. Como una exclusividad, ¿cierto? Como que no son muchas cosas. Él vino sino a robar, matar y destruir. O sea, no le ponga buena fe a Satanás. Él no está calmado. Por eso él dice el Señor, no ignore las acechanzas del diablo. Mire que la palabra ignorancia es algo que el Espíritu Santo ha venido hablando estos días y ahorita me llega así como un boom esa escritura que dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ignorar es una cosa brutal, porque también el conocer es la herramienta más grande que puede tener una persona. Es una riqueza, un tesoro. Bueno, entonces vamos a empezar con Juan 10. ¿Y quién va a leer? ¿Qué versículo? Vamos a leer desde el 1, ya te digo hasta dónde. Permíteme un segundo, por favor. Yo creo que vamos a leer hasta el 12 o el 13, puede ser. Bueno, Juan 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas,
sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Para un segundo, por favor. ¿Ustedes entienden o solo le pasó a los discípulos? Yo pienso que sí es difícil de entender siempre y cuando, por ejemplo, en el caso de los discípulos, se desconocía realmente el propósito de Jesús en ese momento, ¿sí? Porque ellos igual todavía tenían como esa esperanza de que Jesús fuera el líder militar y todo eso, pero no veían que Jesús era de lo que él estaba hablando en ese momento, que era la puerta. Otro muy importante es que me hizo recordar un profe que decía que lo que más recuerda a la mente es la voz de la persona, pero entonces eso es como un ejercicio para que yo ya sepa identificar la voz, porque habla de una a la que sí se sigue y otra a la que no. Gracias. Eso es muy interesante, porque Y que en medio de este ruido que hay hoy, 2025, en medio de este ruido tan brutal, poder distinguir en medio de ese ruido la voz de Dios, eso es algo grandioso, tremendo, poder saber cuál es la voz de Dios y cuál es la del enemigo. listo. Fíjense que él dice que esto es una parábola. ¿Será que ellos sabían o podrían entender esa parábola que él estaba diciendo? Porque hablaba de ovejas, de puertas, ¿cierto? De cómo se le trata a una oveja. Porque las ovejas, yo creo que si ustedes han escuchado, tal vez esto se usa mucho, que dicen las ovejas solamente obedecen a la voz del pastor. O sea, cuando sale alguien y les chifla o las llama o lo que sea, ellas no, por más que les llame por su nombre, ellas no se vienen, solo hasta que escuchan es la voz del pastor, es decir, es el tono de la voz del pastor, ¿sí? Y eso es impresionante porque ellas no se confunden, ¿sí? No es que porque tengo hambre yo me voy, no, por eso digamos que la parábola escogida fue perfecta, porque es un animal que es muy manso, que es muy dócil, que es muy bobo, que se deja arrastrar, que se deja así, se pierde fácilmente, a veces se confunde, se asusta, pero solo obedece o atiende a la voz del pastor. Entonces, fue maravillosa la metáfora pues que él escogió para hablar. Entonces, mire lo que dice, 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. ¿Sigo? Sí. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor. Gracias, hasta ahí. Me parece que era importante leerlo hasta allí. Bueno, ¿cómo les parece esa lectura? Impresionante, ¿cierto? Me parece tan lindo como dice él, volvió pues Jesús a decirles, o sea, ¿qué notó él? ¿Que le habían entendido? No. Que no entendieron nada. Que no entendían nada, pero les hablaba de algo que era muy cercano a ellos. O sea, realmente las ovejas para los judíos es como para nosotros, ¿qué? ¿Qué es para el colombiano? No sé, algo muy usual del colombiano, que es muy natural para nosotros los colombianos. El sancocho. Sancocho, ¿cierto? Todos, si decimos un sancocho lleva esto, todo el mundo sabe qué es eso, ¿cierto? Él no estaba hablando nada extraño, sin embargo no entendieron. Pero aquí lo que llama muchísimo la atención, mire esta, dice en el verso 8, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Pasa la siguiente, Angie, por favor.
El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué se roban esos ladrones? Y ese ladrón que vino a robar, pasa a la siguiente, por favor, a matar. ¿Y qué es lo que destruye? ¿Qué roba, qué mata y qué destruye? ¿Saben qué estamos buscando en estas dos enseñanzas? Porque estamos conectando la anterior con esta para ampliar un poco el tema. Por eso quiero que no se me pierda, por favor. Mantengan la conexión. A quienes no habían visto, les pedí, por favor, mírenla, porque es muy interesante tener el contexto. Y porque esto, como decíamos en esa clase anterior, ¿cuál es el dilema del creyente? Yo creo que esto es necesario, es importantísimo que lo sepamos, porque si bien se mantiene esa lucha allí, ¿cómo no vamos a saber a qué es que le tira? ¿Qué es lo que busca? Entonces, yo quisiera preguntar esta mañana, usted como creyente, ¿usted sabe qué es lo que roba ese ladrón? Los pensamientos. Me gusta. ¿Y qué matará? La libertad, yo creería yo. ¿Qué destruye? Mire que hay La tres identidad. cosas importantes porque no las puso en una sola. Dime, Lorena. La identidad. Me gusta la identidad muy bien. Vamos a ver cada una. Dice la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero más atrás dice que el propósito de las parábolas, porque dice viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que oirán y no entenderán, verán y no percibirán con el corazón porque se les ha engrosado y escuchan pesadamente. Siguiente. Espera, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Gracias. Exactamente era eso lo que íbamos a hablar. Ese, sí. De que estás conectado. Entonces, ¿qué roba el ladrón? La semilla, la palabra de Dios. Sí, Las- hay un eco en el... Ok. Entonces, ahí hay algo muy importante. ¿Quién pone esa semilla? ¿Y en El dónde? sembrador El sembrador. ¿En dónde la pone? en la tierra, En el corazón. en el corazón. Esto es muy importante. Acá hacemos estos ejercicios un poco ABC, pero pues nos toca hacerlos, ¿sí? Porque lo que hemos dicho muchas veces, a veces damos por sentado entender muchas cosas, pero es supremamente importante, ¿sí? Y para mí es muy importante decir y mostrar más bien cómo esta operación de ese ladrón va a tratar todo el ser. El corazón del hombre, ¿dónde está? En la mente. No, En su espíritu. en el espíritu, ¿sí? Entonces, este ladrón, vuelves a leer la escritura, Nubia, por favor. Escuche bien, atentamente, por favor. Sí, es Mateo 13. Cuando alguno oye la palabra del reino, Ajá. la palabra, y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Hasta ahí. Por favor, díganme qué entienden de esa escritura. Espera, voy a poner en el contexto de lo que estamos leyendo. Mateo 13 está leyendo el 11, el 12, el 12. Y la explicación de la parábola es en los versículos 19, 11, 12, 19. Ya. Es que ahí dice que el que no entiende, o sea, le será quitado. Ok. Es muy importante leer o, bueno, analizar lo que estamos leyendo, ¿cierto? Mire que esa escritura, perdóneme un segundo, por favor, voy a buscar acá algo. A veces leemos, pero no entendemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice esta escritura? ¿Qué dice este texto? ¿Cómo es la manera como él roba? ¿A cualquiera le puede robar? No, solo el que no entiende. Muy bien. Entonces dice, y no lo entiende, y roba, ¿cierto? Se roba la semilla. La Entonces, semilla. pero ese no entender ya es responsabilidad de uno que no entendió, no el sembrador, porque el sembrador hizo su tarea de sembrar. Pero entonces yo tengo la responsabilidad de entender eso que me fue sembrado para que no me lo robe. Gracias. Cuando miramos la parábola del sembrador, observamos que el labrador prepara un terreno, todo lo prepara, pero luego empieza a describir cómo hay 4 tipos de terreno, ¿cierto? Dentro de ese mismo terreno hay 4 diferentes. Entonces la semilla ha caído en todo lugar, pero en una parte no da por unas razones, en otras por otras, en otra por otro. Habla de los espinos, habla de las piedras, habla del camino y habla de la buena tierra. La única que da fruto es la buena tierra, porque esa es la que oye y entiende. Dionisita, Señor. digamos que todo el terreno es buena tierra, porque es Ajá. buena tierra. En todo se ha sembrado, como dice Milena, hay unos que no entienden. Sí. Por los espinos, por Ajá. las rocas o por el camino que es duro, ¿cierto? Pero todo es buena tierra y si no, no se lanzaría la semilla. Exactamente. Está diciendo Milena, eso nos corresponde a cada Muy uno. bien, para allá voy. Porque definitivamente, por ejemplo, cuando dice, usted recibe la palabra,
pero los afanes de este mundo, ¿qué pasa? Si quieren, leámosla. Yo creería que tomémonos el tiempo, no pasa nada, vamos a leer. Vamos a leer desde el 18, o tal vez es necesario leerla antes, ¿verdad? Sí, voy a leer la primera. Escuche bien, por favor. Dice, aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Y como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Era muy usual que lo hiciera, ¿no? Les dijo, un sembrador salió a sembrar. Esto también era algo muy usual para ellos. Es decir, no es una cosa extraña que va a usar para dar una enseñanza, sino algo que ellos conocen, ¿cierto? Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda, pero el sol, al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. ¿Quién tiene oídos? Todos los seres humanos. Yo. No, y todos los seres. Entonces, verso 18. Ahí está la explicación. Vamos a leerla también. Escuchen pues, por eso pregunto, ¿quién tiene oídos? Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón, ¿sí? La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida y los afanes les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Hasta ahí. Entonces, como vemos, hay una forma como él procede. Créame, nadie puede violar su voluntad. Si nos devolvemos un poquitín al comienzo de la historia, cuando Eva es estimulada, ¿no? Por esa otra voz, la obligaron, le raparon, ¿no? Parece que es una responsabilidad muy grande, ¿cierto? Y esto tampoco es una acusación, pero sí es una alarma muy grande, demasiado grande, porque la forma de proceder de él es como las serpientes. ¿Cómo es una serpiente? Silenciosa, se esconde, se mete en cualquier parte. Usted no la ve, usted no sabe. Cuando ella sale, le manda así, toma tu mordisco. La misma escritura dice que es prudente. Y además, demasiado astuta. La escritura la describe como el animal más astuto, ¿sí? Y entonces, él está ahí y nunca ha dejado. La escritura nos dice, no ignore las acechanzas del diablo, porque la lucha no es contra carne y sangre, ¿cierto? Así es de que, definitivamente, tal vez esto lo hemos escuchado muchas veces, estos versículos, yo creo que no son novedosos, o sí, pero oyendo, dice la escritura, a veces no oímos, ¿cierto? O tal vez oímos pesadamente. Pero aquí hay algo interesante, aquí algo muy interesante. Yo ya leyó una parte de esta parábola que está acá, en el verso 12. 12. Ah, sí, gracias, yo. Pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Al que tiene se le dará. Le voy a decir una frase que me dijo el Señor anoche. Si quiere anote. El que tiene no tiene porque consigue, sino porque recibe lo que se le da. Claramente no estamos hoy hablando tal vez de algo material, pero eso no está excluido de esta enseñanza. Todo procede de una semilla. Toda la creación absolutamente fue hecha. ¿Qué es la semilla? La palabra. La palabra, gracias. Todo proviene de la palabra. Entonces, así de que cuando él roba la semilla, ¿qué pretende? ¿Qué es lo que mata? ¿Qué quiere matar? Me gusta. La relación, yo creo. La relación. ¿Cuál es el fin de la semilla? El fruto. No. Siguiente, Angie. Y esto para afirmar lo que acabamos de leer. Isaías 53, 11, ¿qué dice? Porque aquí ya vamos a hablar de la parte almática. En lo primero vimos que roba el fruto, la semilla que fue puesta en el corazón, que está en el espíritu, que mata. Y verá el fruto de la satisfacción de su alma y quedará satisfecho. Por su sufrimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mire lo que dice Isaías 53. ¿El fruto dónde se produce? En el alma, en mis decisiones. Muy bien. Por eso el Señor afligió su alma y vio el fruto. Entonces viene el ataque almático, ¿sí?
Y ahí, nuevamente, la voluntad del hombre. Al fin y al cabo, el sembrar una semilla lleva solo un propósito, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de algo muy importante. María, esa tierra, le pusieron una semilla y ese fruto nació. Pero para que naciera, ¿qué hizo ella? Dar a luz, creer. Mire que hay un proceso de espera y eso se llama fe, porque usted no está viendo nada, pero usted está convencido que ahí hay una semilla y usted tiene un tiempo de espera para al final ver el fruto. Estábamos viendo que el que tiene se le dará, ¿cierto? Decía el 12, espérenme un segundo, yo lo leo. Así es, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al El que no que no tiene, tiene. lo que tiene le será quitado. Ok. Yo tengo una preguntita pequeñita porque es que usted dijo una frase así como suelta, pero es ¿cómo se ataca el alma para que no haya fruto? ¿Cómo es ese ataque? Porque es mortal además. ¿Cómo es eso? Gracias. Si viene a robar, por eso él es un ladrón y por eso, miren la parábola, ahora sí para entender un poco lo que decía el Señor. Fíjense que él hace esta comparación en esa metáfora. Dice, hay ladrones que vinieron antes de mí, pero yo soy la puerta. Y uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces luego explica que hay unos que entran por otros lados, pero no entran por la puerta, ¿cierto? Pero un ladrón siempre viene a robar. Entonces, ¿por qué él se calificaría como la puerta entonces en esta operación? ¿Qué es lo que quiere decir esta ecuación cuando él dice, yo soy la puerta? Es que estaba pensando en lo que decías, que primero está la semilla, ¿cierto? Ajá, Y que hay que esperar, tener sí, fe para que eso dé fruto. ajá, Entonces, pensaba en esa puerta de que como tengo que esperar, tengo que aferrarme a algo. sí. Entonces, esa puerta tiene que ser a lo que yo me voy a aferrar. ¿Qué es lo que hay detrás de ella? ¿Quién es esa puerta? ¿Cómo conozco esa puerta para que esa puerta me dé la seguridad de esperar ese fruto? Porque si yo me desvío y empiezo a saltar por otros lados, pues efectivamente no va a tener fruto. Ok, Yo quiero leer un versículo pequeñito sí, para ver si comprendemos un poquito quiénes son los otros que vienen a saltar, ¿cierto? sí, Y está en boca del Señor Jesús diciéndole a los escribas y fariseos lo siguiente: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del diablo 2 veces más que ustedes. gracias. Creo que eso dice mucho, porque definitivamente no existe otra manera para que se cumpla ese propósito, si no se empieza por la semilla. Por eso él dice, yo soy la puerta para entrar a ese mundo, para entrar a ese mundo, para entrar al sentido real. Y han venido muchos anteriores que han querido entrar por otros lugares, pero no se puede. ¿Y saben qué es lo que han hecho realmente? Matar la semilla, ¿sí? Por eso les dice, vinieron otros ladrones antes. Y ese ladrón no vino sino para hurtar. ¿Qué hurta? Pues la semilla, que es la que genera absolutamente todo. Porque si bien el fin es producir fruto, lo que tiene que hacer inmediatamente es arrancar de raíz. Él desarraiga la semilla para que no se cumpla el fin. Porque ¿cuál es el propósito? ¿Cuál será el propósito? La reconciliación de todo el mundo con Dios. Siguiente, Angisita, Comer. vamos a ver. Siguiente. Ahora vamos a hablar del cuerpo. Mire cómo él atacó todo el ser. Es el templo donde se ve el fruto y donde tuvo que haberse puesto la semilla. Así es de que esto es una tarea que el enemigo hace. Créame que no procede como uno piensa, a través de una aparición de cachos y cola, y esto tal vez nos lo han dicho muchas veces, pero lo que sí es cierto es que él procede como la serpiente, con muchísima astucia. A él lo único que le interesa es robar la semilla, matar el fruto y destruir ¿qué? Siguiente. ¿Saben cuál es la promesa que hizo Dios? Dice, y esta es la promesa que él ha hecho, la vida eterna. Eso está en primera de Juan 2:25. Siguiente. ¿Qué es la vida eterna? Y no diga, yo ya me lo sé. Por favor, léalo. Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí voy a hacer un poquitico de énfasis diciendo lo siguiente. Si ustedes se han fijado desde que empezamos hasta acá, venimos hablando de pensamientos, pero hay una sola semilla que es la verdadera, ¿sí? Por eso el conocimiento de Dios no podía venir de otra manera, si no era a través de sembrar la misma palabra, la semilla, ese conocimiento en el corazón del hombre, pero no como una información más, sino como la verdad, y para eso se requiere fe. Por eso es que la fe es la puerta, el acceso que nos da para entrar. Ustedes recuerdan cuando estaba el pueblo judío en el desierto y él les dice, estamos ya a la puerta para entrar, y estaban al lado de Canaán. Y Canaán era símbolo de libertad, reposo y abundancia, una vida abundante. Dios siempre lo hizo con metáforas y gráficas. A mí no me importa repetir estas cosas
1000 veces, porque esto nos ayuda mucho. Vuelvo y lo repito, lo que a veces damos por sentado, tal vez nos falta entenderlo mejor. ¿Y sabe qué pasó con ese pueblo? Que no pudieron entrar. Hebreos 3, leamos desde el 7, puede ser. 3:7, voy a leer. ¿Ya estamos todos ahí? Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura. Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aún cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Al contrario, ámense unos a otros cada día mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. El 15, por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? A los que desobedecieron. Y en efecto, vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. En otra versión dice a causa de la incredulidad. Esto no va a cambiar, hermanos. Y si bien el Señor Jesucristo venció, ¿cómo venció Él? Porque yo sí quiero aquí hacer un énfasis que estamos hablando de pensamientos, de conocimiento, ¿cierto? Que todo viene por oír. ¿Para qué está diseñado el oído? Para oír, ¿cierto? Para oír la palabra. Perdóneme, hermano, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Estoy siendo clara? Pues tampoco confuso. Está bien. Gracias. Bien, pues yo he entendido que mira, la semilla es sembrada y viene el diablo y la arrebata, ¿cierto? Sí. Se la roba. Entonces no hay fruto. Bueno, digamos que para el que le dio fruto, no se la dejó robar, por decirlo de esa manera. Entonces entra el pastor por la puerta y él identifica al pastor. Y él dice que entra y que sale y que haya pastos, o sea, va a hallar comida, o sea, va a tener alimento y va a dar fruto, ¿cierto? A la postre. Sí. Espera. Dice que estos que entraron en Canaán vagaban en su corazón. Espera, es que me llamó mucho la atención este versículo de todo lo que leíste. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, ahí está lo de la vida eterna. Porque la vida eterna es conocer al Dios verdadero y a su Hijo, ¿cierto? Conocer para tener vida eterna. Entonces, como andan vagando en su corazón, no conocemos sus caminos, o no conoce el que sea yo, o sea cualquiera. Porque no conocemos el camino, entonces no hay entendimiento para tener ese reposo, para tener Entonces, ese hago esta entendimiento. pregunta. Si él arrebata la semilla, pues no va a haber fruto, ¿cierto? No va a haber fruto. ¿Y cuál es el sentido del fruto? Pues que se refleje en el templo, ¿cierto? Estamos hablando de conocimientos. Y mire que esto no es nuevo, pero quiero hacer una pregunta, ¿por qué? Yo decía, ¿cómo es que funciona eso? ¿Cómo pasa eso en el alma? Pues realmente nunca va a cambiar el modelo. Desde el comienzo, ella recibe un estímulo por los sentidos, ¿cierto? Y eso está en Efesios 2, esto tampoco es nuevo. En Efesios dice así, yo lo voy a leer porque de pronto nos va a dar mucha luz ver el procedimiento de Satanás. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Él pone el estímulo, pero la persona realmente procede a concretar el deseo. ¿Qué hizo Eva? El deseo de su carne. Ella dice, no, le dice la propuesta, no, usted no se va a morir, sino que sabe él que cuando usted coma, usted va a ser como él, va a tener sabiduría. Y yo hago la pregunta, ¿acaso no la tenía? No le estaba dando el conocimiento de él. Pero ¿qué deseó ella? Ser como, alcanzar más a su manera. ¿Qué fue lo que buscó realmente? ¿Qué codicia?
porque dice que esa es la raíz de todos los males, la codicia. ¿Qué codició? Tal vez no le era suficiente lo que había. Y yo quiero más, pero no como él me lo da. Yo también puedo alcanzarlo así. Y yo creo que él sí me miente y me engaña. Entonces él siembra la duda y la engaña y ella come. Entonces no le fue suficiente la semilla que él había sembrado en su corazón. No lo creyó. Entonces él le hace otra propuesta y ella escucha otra voz, otra semilla se ha sembrado y decide comer esa, o sea, creyó en ella. En la escritura hemos dicho varias veces, comer es igual a creer. Y comió ese fruto. El fruto realmente es para comer. Por eso el hombre fue puesto para llevar mucho fruto. ¿Con qué fin? Siguiente, Angie. Vamos a ver que esto no es nuevo. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Esto es la obra que se debe ver en el templo. Por eso a él le interesaba mucho que se rompiera el propósito, se dañara. Y lo logró porque ahí empezó toda la enemistad. Se rompió la unidad de pensamiento con el Padre. La unidad en su ser se dividió y luego queda confundida. Ya no había un pensamiento y empezó la dicotomía, ¿sí? Y por tanto, con el prójimo. ¿Cuál amor? Si me interesaba era cumplir mi deseo. Ahora, esa enemistad causó destrucción hasta que él vino y él dijo, mire, allá quedó una puerta puesta que nadie puede traspasar, pero yo también soy la puerta para que vuelvan a entrar a esa unidad, a esa conexión, para que se acabe esa enemistad. Y entonces ha puesto su cuerpo en sacrificio. ¿Cómo lo puso? Vamos a mirar un poco la obra maravillosa de él, que nosotros hemos visto muchas veces, pero que en este momento se hace necesario decirlo, a través de conocimiento también. Él no fue la excepción. ¿Y cómo lo sabemos? Que él también aprendió, que él también se llenaba del conocimiento. ¿Cómo sabemos que él también logró hacer esto, recibir semillas, pero que daban fruto? Porque nunca se dividió, nunca murió, permaneció. Su ser no se divide. Su relación con el Padre nunca se rompe, nunca hubo enemistad, nunca dañó al prójimo, porque pecar es no amar al prójimo, ir en contra de él. Por tanto, nunca se dio esto. Y lo logró con el arma más poderosa, porque como alguien lo dijo, se esperaba un rey con armas que viniera a liberar ese pueblo. Y él vino con el arma más poderosa. ¿Cuál? ¿Sabe qué dice la escritura? La espada del Espíritu, que entra, penetra y rompe toda esa desunión que había para dejar un solo lugar, el mismo templo donde habite el Espíritu, que fue el propósito. Pero para que eso se diera tenía que empezar todo a través de una semilla que era puesta en el corazón. Y la gráfica de María es excelente. Es una tierra dispuesta, es una mujer que recibe. Ella no se negó a recibir, ella recibió. Por eso la función de la iglesia es recibir. El que no recibe al hijo, ¿qué pasa? No tiene parte, no puede ser hijo. Y los que recibieron, ¿qué dice? Les he dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, él recibió también las palabras del Padre, dio fruto, pero cuando ya estaba listo ese fruto, ¿qué hizo? Dio su cuerpo, su carne, se dio como fruto para que otros comieran. Dice, el que no come mi carne no tiene parte conmigo. Y entonces ahí es donde vemos que realmente había un clímax, se alcanzó una estatura perfecta hasta que él cumplió la medida, la estatura, para que fuera un fruto completo, correcto, que otro pudiera tener acceso a él, comer, y entonces iba a ser portador de esa misma semilla. Y estamos acá, pero él procede siempre con lo mismo, con duda, mentira y engaño, para arrancar de nuestro corazón la semilla. Y hay muchísimos pensamientos por ahí, pero muchísimos, que roban, que desarraigan, que arrancan, porque el fin es que no haya fruto y que entonces en ese templo no se vea el fruto del Espíritu, que no se cumpla ese propósito. Para hoy, gracias al Señor y la obra que hizo tan maravillosa, ya no hay muerte, pero lo cruel es que como creyentes no manifestemos el fruto del Espíritu. Y vuelvo y hago la pregunta, eso lo vimos hace 8 días, ¿cómo se da fruto? Como dice Juan 15, permaneciendo pegado a la vid. En intimidad. Una pareja, para dar un fruto, ¿qué tiene que hacer? Unirse en intimidad. No hay otra forma. Eso no es mágico, eso no existe. Y yo sé que aquí hemos sido insistentes en eso y tal vez a veces nos han tildado. Qué gente tan cansona, pero tiene tanto sentido. Nos es necesario no ignorar, nos es necesario apropiarnos, nos es necesario ser diligentes, nos es necesario ser uno con él para que ese fruto se dé. Créame que una pareja durmiendo en cuartos separados nunca dará un fruto. Producto de esa unidad sea fruto. Y por eso tiene que ser varón y hembra. Varón y varón no, mujer y mujer menos. Es decir, es aberrante contra el propósito divino, porque hay un diseño y simplemente el matrimonio es una metáfora
es una metáfora donde la parte, escuche bien lo que voy a decir, masculina y la parte femenina se unen con el fin de dar fruto. Entonces, lo que estoy diciendo es, se une el cuerpo, se une el espíritu y luego se ve el fruto en el alma. Y así está constituido el ser. La metáfora más impresionante que Dios haya podido plasmar en la tierra. Nosotros somos el primer matrimonio dentro de nosotros. Cuerpo y espíritu, dice el cuerpo sin espíritu está muerto, pero cuando se une hay vida. Entonces se ve el fruto en el alma. Ya hay por eso es que decía, bueno, es un alma viviente, sí, se puede ver fruto vivo, pero nosotros nos hicimos un espíritu con él y estamos manifestando el fruto del espíritu, no de la carne. Adán y Eva manifestaron el fruto de la carne, pero esta nueva humanidad y Cristo nos unimos para manifestar el fruto del espíritu. Pensando en la parábola del sembrador, pero pensando en la vida cotidiana, porque definitivamente una religión como esta es de creyentes, no es para no creyentes. No se está hablando de perder la salvación, se está hablando de andar como un ente sin fruto sobre la faz de la tierra, sin reflejo, como si no hubiera luz, como si no fuera sal, como si no fuera pan de vida sobre la tierra, ¿cierto? Eso es lo que se está hablando. Y pensaba en la parábola del sembrador que dice que suceden tres cositas que todas son muerte. La primera es que arrebata, cuando el corazón es duro, arrebata lo que fue sembrado, porque en todos los terrenos es sembrada la palabra. La segunda es que porque no se estudia, no se trabaja, no se ama lo que fue sembrado, la palabra muere también, porque se seca, dice la escritura, que la semilla a la final, la matica sí nace, pero se muere. Y la tercera es que se ahoga la palabra también, se ahoga. Entonces estamos viendo que eso lo que manifiesta es que las puertas que el creyente quiere usar para vivir la vida de creyente no son las correctas, como hacían los escribas y fariseos. Buscaban toda clase de salidas para llevar una vida agradable delante de Dios, pero eran obras frente a la gracia, frente a una sola puerta, frente a el único deseo de Dios, que entráramos por la puerta que Él estableció para nosotros tener vida y salir y alimentarnos de los pastos que Él nos iba a dar. Entonces, mientras el creyente siga buscando las puertas que no son, queriendo hacer las cosas a su manera y en su fuerza, van a ser como aquellos esposos que están durmiendo cada uno en un cuarto diferente. Es una frase muy brutal, jamás dará fruto. Eso me parece a mí, realmente me quebranta porque uno cree que eso son nimiedades, que es tan pequeñito, que son tranquilo, que eso, más adelante se arregla la cosa. Pero la cosa es que va a seguir en una lucha y en dónde está la paz, en dónde está el regocijo, dónde está la justicia, el amor, dónde están todas las cosas que genera un fruto o una semilla que da fruto cuando se es buena tierra, es lo que produce gozo, justicia, paz y gozo, dice la escritura. El enemigo o los pensamientos de nosotros siempre va a hacer varias cosas, va en contra de la promesa de la vida, en los pensamientos de uno, ¿cierto? Buscando lo que no. Es como si se negara que el verbo se hizo carne, porque era lo que hacían los fariseos, no creyeron que el verbo se hizo carne. Y uno recibió a Jesús como su Señor y Salvador, pero todavía parece que se negara que esa semilla, esa carne, ese verbo está sembrado en nosotros, porque en nosotros la palabra viva. Esos enemigos luchan para que no veamos, no encontremos la puerta que necesitamos para que el fruto permanezca. Obras en lugar de gracia, o queriendo hacer cosas que van en contrariedad del Señor. Se me hace un poquito durito, pero vale la pena estudiar y repasar, porque nuestra vida tiene que ser consecuente con lo que Él nos enseña, muy consecuente. Y pues a ninguno nos gusta, eso estoy seguro, a ninguno nos gusta. Aunque emocionalmente, como la semilla que cayó en la piedra, pareciera que sí, el fruto es el que habla, el manifestar el carácter de Dios cada día en nuestras vidas. Gracias, Jenny. Siguiente, Andy. Que no te quite la palabra. Está en la potestad nuestra. Acuérdese que Dios dijo, señorea, señoría. Señorío es, dice, todo está sometido bajo los pies de Él y nosotros sentados al lado de Cristo. Somos la esposa. Eso dice mucho. Tenemos una autoridad y una potestad muy grande. Él no puede hacer nada contra nosotros. Nosotros realmente tenemos autoridad y esa autoridad es para hacer lo que es correcto. Siguiente. ¿Cómo? Mire la autoridad. Someteos pues a Dios. ¿Cómo se somete uno a Dios? Dígame, por favor, por dónde se empieza. Haga esa ecuación. Creyendo. ¿Perdón? Que creyendo la palabra. O sea, ¿qué hay que hacer antes de creer? Escuchar. Muy bien, oír. Por ahí empieza. Someteos pues a Dios. Si usted no oye, usted no le puede someter a nada. Y si usted no entiende, tampoco. Yo le puedo decir, váyanse a esa muchacha, ¿para dónde van a agarrar? No se entiende. Pero si yo digo, hermanos, escuchen la palabra. Eso suena diferente. Me es necesario entender las palabras que Él habla para poderme someter. Y en eso consiste la verdadera autoridad. Eso le dijo él, ¿cómo se llama? El centurión. Le dijo, solo di la palabra. Yo también soy un hombre de autoridad, que digo y obedecen.
La autoridad de mi Señor Jesucristo consistió en que se sometió a toda palabra del Padre. Esa fue la autoridad de él. Por eso, para nosotros tampoco es diferente. Y para podernos someter a eso, no es necesario arrancar por acá, oyendo. Y ahí sí, como dice, resistid al diablo y él, ¿qué? Huirá. No se trata de hacer un escándalo, échelo fuera, no. Echar fuera es, me convenzo que la verdad absoluta es lo que Dios dice. Y de ahí nadie me puede mover. Ni Satanás con sus cuernos, con su... nada de eso. Él ya fue desarraigado, todo el poder le fue quitado. El Señor lo venció a través de un pensamiento. ¿Cuál? Creer todo absolutamente lo que decía el Padre. Lo que está escrito así es. Esa fue el arma que utilizó. Por eso es autor y consumador de la fe. Para nosotros, igual, no hay diferencia. Para nosotros también. Cuando lo que Dios diga empiece a ser absoluto en mi vida, Él huirá. Y voy a dejar una píldora hoy. Son las 10:30, pero no importa. Aprovechemos este tiempo que realmente es corto lo que tal vez dedicamos un día, pero escuche esto. Vamos a ir a 2 Corintios 9. Esto es bastante importante, lo que nos importa a todos. Dice, cuanto a la administración para los santos, vamos a hacer una lectura, pero vamos a hacer el énfasis en el verso 10. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, dijo Pablo, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, no por decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepararse primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, escuche bien, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Escuche el 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí justamente está hablando de dinero. Es un tema complejo, la verdad, para el creyente. A veces pensamos que todo lo que habla la Escritura es espiritual, pero si ponemos un poquitico de entendimiento en esto, todo proviene de lo espiritual, sí, pero todo tiene que materializarse. Por tanto, la escasez es contrario a una abundancia o a una riqueza espiritual, y por tanto es un proceso. Así es de que, si usted ve, esta palabra tampoco es nueva, ya estaba en Isaías 55:11, creo que es, permítame, yo miro, no sé si es ahí, pero denme un segundo, por favor. Sí, es necesario leerlo un poquito atrás, vamos a leer desde el 8. Yoba, ¿me ayuda, por favor? Isaías, ¿qué, perdón? 55:8 hasta el 11. Dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Así es la palabra que sale de la boca de Dios. No volverá al vacío, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en todo aquello para que la envíe. Dígame si esto no aplica a la parte material. Si pudiéramos sacar una enseñanza aquí, en esa área que a veces es tan difícil, ¿acaso no está diciendo que así como desciende de los cielos la lluvia para que la tierra germine y produzca semilla y pan? Ya sabemos que todo proviene de una palabra, pero el pan es físico. Y para el pan se requiere tener cómo, pero la fuente de todo definitivamente es la palabra, pero es necesario recibirla. Por eso la frase que me decía anoche el Señor, se las dije, ¿no? El que tiene, no tiene porque consigue, sino porque recibe lo que se le da. Y a veces, si estamos escasos, quizá es porque no hemos podido recibir la semilla que hace producir pan abundante. Bueno,
Yo quisiera escucharlos, todavía nos quedan unos minutos. No, yo sí quisiera decir lo siguiente y es que en ocasiones nos hace falta una frasecita y es que Dios va a cumplir lo que dice y se me hace que queda cortada la frase, porque Él sí o sí, absolutamente sí va a cumplir lo que Él dice de Él, lo que expresa de Él todo el tiempo, porque no tiene de quién más hablar sino de Él y eso va a ser inmutable, va a ser santo, va a ser verdadero, va a ser absoluto sí o sí. Yo creo que, como dijo el Señor Jesús, todo está consumado. En la cruz, absolutamente. Por eso escuché la frase como empezamos. Yo la voy a volver a leer, porque esto no es casual. Yo le aseguro, me atrevo a hablarlo en el nombre del Señor. El que no escatimonia a su propio Hijo, Él es la semilla, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Esto incluye dinero? Todo. A veces tenemos en poco. ¿Qué es el Hijo? Que dio todo. De tal manera amó que dio a su Hijo y no lo escatimó. ¿Cómo no nos va a dar cualquier otra cosa insignificante realmente al lado? ¿Sí? Pero definitivamente es necesario no dejarnos robar la semilla. Estemos atentos. Yo quiero dejarle esta frase. Acuérdese que Él es como la serpiente, muy sigiloso, muy suspicaz. Y por eso es que es necesario. Yo le voy a dejar una recomendación muy grande, por favor, porque es que no nos da el tiempo. Mire que aquí corremos y todo y tratamos de hacer lo mejor que sea posible, aprovechando este espacio. Pero, por favor, léase Efesios 6. Donde dice cómo se hace ese trabajo juicioso para que Satanás no consiga esa obra de destrucción en nosotros. Hay demasiada riqueza ahí, por favor. Ahí podemos encontrar una herramienta brutal, grandísima. Créame que no sale de la nada, fue lo que Él mismo usó, todo lo que dice ahí, para que nosotros también tengamos éxito en todo esto y no se nos convierta la vida en una frustración. El creyente no puede estar frustrado porque Él dijo, ya terminé todo, pero el Espíritu Santo nos fue dado para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Lo que pasa es que ignoramos, y volvemos a la frase magna, ignorar, erráis ignorando. Como ignoramos lo que Él nos ha concedido, entonces no podemos disfrutar la vida abundante que Él vino a darnos, ¿sí? Porque mientras Satanás quita, Él da. Mientras Satanás quiere matar, Él dio vida y vida abundante. Mientras Él vino a destruir, ¿qué vino a hacer el Señor? ¿Qué construye? ¿Qué está construyendo? Mi templo, mi templo. Templo, muy bien, excelente. ¿Sí? Él vino a destruir el templo y Él vino a construirlo. Por eso fue un ataque brutal a todo el ser. Y perdónenme si es un poco compleja la enseñanza, uno trata de hacerlo mejor acá. A veces no es tan fácil explicar estos temas y por eso usamos un poco las gráficas en aras de ayudar a que sea un poco más entendible. Estas cosas complejas no son fáciles, yo lo entiendo. Las cosas del espíritu son realmente difíciles y por eso yo les aconsejo mirar 1, 2 y 3 veces. Y si ustedes vuelven a ver la enseñanza del ser, créanme que van a entender mucho más, porque se complementan estas dos y se va a entender mucho y mucha riqueza, vuelvo y lo digo, y no tengan en poco esto y que no sea tedioso para ustedes, sino más bien de verdad una palabra de ánimo. La necesitamos porque este camino es un camino de conocimientos y pensamientos donde es necesario llegar a entender que lo absoluto es lo que Dios dice, lo otro. Hay pensamientos allí valiosos, no puedo decir que no, porque Dios mismo ha dado a la ciencia el avance, dice la escritura, ¿sí? Y mucha gente ha llegado a través de la ciencia a Dios y a entender que hay un ser superior y una mente divina en esto, pero que nuestro referente, ¿cierto? Nuestro estándar tiene que ser lo que Dios dijo, eso es absoluto, porque si todavía para el creyente lo que Dios dice no es lo que lo moviliza, perdóneme por lo que voy a decir, pero hay que revisar porque ahí todavía hay ego, idolatría y muchas otras cosas que se levantan contra la verdad. Pero él dice cómo se derriba ese argumento. Nuestras armas no son, ¿saben ese versículo? ¿Cómo dice? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa frase es emblemática, por favor. Qué maravilla de frase. Estudiémosla. Tiene una riqueza invaluable, de verdad que sí. Nubi. Gracias. Es que estaba pensando, pues, algo que pues es mi pensamiento, no sé si a muchos de ustedes les pasa. Y yo era las que decía, la parábola del sembrador es solo para los 3 terrenos primeros, es para los impíos, para los malos, ¿sí? Para mí no. Yo estoy en el terreno bueno, solo que doy al 30 o al 60 o al 100. Pero en realidad yo confieso que yo he estado en todos, ¿sí? Porque vienen los afanes, la aflicción, y entonces tropiezo, ¿cierto? O fue sembrado y yo no entiendo nada y me la roba el diablo. Pero también le echo la culpa a Dios, porque también vienen los afanes de este mundo y bueno, lo que sea, y entonces ya se hace infructuosa, o sea, nos da fruto.
Y entonces yo pensaba, yo decía, uy, no, realmente yo no sé si todos pasamos por lo mismo, eso lo piensa cada uno ya personal, pero yo sí he pasado por todas, la verdad. Y uno a veces se quiere estar firme, pero vea, de razón, y ahora entiendo por qué Dios dijo que el justo con dificultad se salva, que él esperará al impío y al pecador, dice así Juan Santiago, pero bueno, una de ellas. Entonces, imagínese, porque el reino de los cielos es para valientes, es que no es fácil, porque casi todo el tiempo uno anda en la vanidad de la mente, o sea, en los deseos de la carne, y se deja llevar más por eso, y por eso resulta uno siendo menos espiritual. No queriendo decir que uno no es espiritual, porque igual somos hijos de Dios, pero verdad es una lucha en la mente, y sí debe ser uno valiente, y sí debe esforzarse, y sí debe perseverar en meditar las escrituras, porque es que uno piensa en cosas vanas, y más con este tiempo, con esta velocidad de los medios, de todo lo que se transmite en comunicación, de toda cosa, es que es impresionante, que hasta una psicóloga dijo, científica, que la generación más tonta que ha existido en todo el planeta, en todos los tiempos, ha sido esta, porque solo piensan en cosas vanas, en suicidarse, en etc., sí, que ustedes ya saben. Entonces yo decía, uy, Dios mío, o sea, y Dios dice ahí, está aclarando perfectamente que todo, en todo vamos a ser, o sea, en todo somos, no es que vamos a ser, somos prosperados y bendecidos, ¿cierto? En todo área. Y entonces yo decía, de razón que dijo que la tierra será llena del conocimiento de él, es que ya es un hecho, o sea, ya todo el mundo, o quien no conoce a Jesucristo, ¿cierto? En la película, en el testimonio del otro, en el que todos hablamos de él, entonces los que somos sus hijos, entonces es un hecho que eso sí o sí se cumple. Por eso a veces pienso que a veces nuestras situaciones creo que debemos hacer como quizá un reconocimiento de que provienen más, como decimos, no es que Dios quiere tenerme así, pasarme por esta prueba o es que me está enseñando. Creo que eso proviene más de dejarme robar esa semilla que de otra cosa. Y les voy a confesar algo para que darle el paso aquí a Alex. Voy a confesarles algo. Yo no sé cuántas veces he dicho esta frase, este versículo, lo repito, pero fue que en mí en verdad hizo mella. Y cuando me fue revelado, yo ya no sé ni cómo decirlo y tal vez lo he gritado y lo voy a volver a decir en esta mañana. En 2 de Pedro 1, en el verso 3, dice lo siguiente, y si alguien tiene varias versiones, les agradecería muchísimo que las leamos, porque a mí me parece tan impresionante esto, tan impresionante, que todo procede del conocimiento, pero que además, escuche bien lo que dice. Yo lo voy a leer y por favor lo leen ustedes en otras versiones. Escuche bien. 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas, todas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, o dice nos van a dar. Nos han sido dadas es un tiempo verbal que ya se dio. ¿Están ahí? Sí. Sí. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante, escuche bien cómo nos dieron todo eso, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Solo hasta ahí. Sería muy bueno que lo leyera en adelante, es una tarea que le corresponde ya a usted, pero ¿sabe una cosa? Esto es impresionante, de verdad se lo digo, honestamente, lo que yo alcance a ver aquí en este texto que me retumba, me hace así todo el tiempo y yo ya no lo puedo ni callar y perdí hasta la vergüenza, lo he repetido no sé cuántas veces. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento. Alguien que lea otra versión, por favor. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitábamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Dios, Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. imagínate. Por eso es que esta historia, vuelvo y digo, es solamente de pensamientos, conocimientos. Por eso tal vez yo lo he dicho demasiado osado, quizá me linchen mañana, no me importa, pero ¿saben una cosa? La Biblia es psicológica de principio a fin. Habla de pensamientos, de obras o de actitudes, de acciones, comportamientos, de atención, de percepción, de estímulos, de conocimiento, de memoria, y todo eso con un fin, manifestar en el templo ¿a quién? A la imagen. Ayer hablaba con Alex de un versículo que es impresionante cuando le dice, ¿qué tiene la moneda? Cuando le dijo a los discípulos, no, y pues está la cara de, no sé quién era el que mandaba en esa época, del César, perdón, y dice, pues dele al César lo que es del César, porque ¿qué había ahí? La imagen. Y a nosotros, ¿qué nos demanda? Somos la imagen, dale a Dios lo que es de él. ¿Qué debemos darle? Imagínense, es impresionante eso. Bueno, amadísimos hermanos, yo creo que me gustaría que oremos, creo que es muy importante.